los tejidos. Porque el núcleo de la célula necesita sangre. Porque, ¿qué es lo que lleva a la sangre? Oxígeno, entre otras cosas. También lleva proteína. Pero oxígeno. Y si una célula no recibe oxígeno, ¿qué pasa? Se muere la célula. Entonces muchos soldados, ¿no es cierto?, les da gangrena, que es la etapa posterior derivada del congelamiento. Entonces ahí hay que amputarle un dedo, 2 dedos, etc. Ahí hay que amputarle el pie completo, para que no siguiera porque la gangrena sigue avanzando. Entonces a veces ahí hay que amputarle hasta la rodilla, etc. Así que esas son consecuencias de las heridas causadas por congelamiento. Bien, después del punto de vista clínico, las heridas pueden clasificarse atendiendo a su profundidad, desde el punto de vista clínico, atendiendo a su profundidad. Y aquí se distingue, desde este punto de vista, atendiendo a su profundidad, en heridas de primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. Es decir, qué es lo que van afectando, empezando por las capas de la piel que yo, cuando empezamos a estudiar este ramo, se les expliqué, ¿no es cierto? La piel, epidermis primero y dermis después. Más bajito, tejido celular subcutáneo. Después, aponeurosis musculares, ¿no es cierto? Después, músculos y al final, o al centro, como ustedes quieran, los huesos. Los huesos. Entonces, vamos desde afuera hacia adentro. Las de primer grado, a tiro les digo que se llaman eritema. ¿Por qué? Porque afectan solamente la primera capa de la piel, la epidermis. Se presentan en forma de enrojecimiento cutáneo, localizándose en la epidermis y siendo visibles en el ser vivo como un enrojecimiento de la piel. Se trata de una quemadura vital, una herida vital. No hay eritema de los muertos. No se provoca eso. Ahí se provoca la piel que ya se está degenerando, ¿no es cierto? Presenta otras características y no como esta herida vital. Estas heridas de primer grado presentan hinchazón de la zona afectada, provocando una herida seca y muy dolorosa, lesión superficial que se rehabilita en alrededor de una semana, sin presentar la aparición de cicatrices, siendo las más frecuentes las ocasionadas por el sol. Por el sol, claro, ¿no es cierto? Uno de repente, ustedes alguna vez se han quemado en la playa, los más blancos se queman más rápido, los más morenos se demoran un poco más, pero todos se queman igual, ¿no es cierto? Entonces, hay una especie de enrojecimiento de la piel, que hace pasando solo. Claro, si uno de repente hay gente que, antes sobre todo, no se echaban protector, la gente, cuando nosotros íbamos a las piscinas, que sé yo, lo más que se echaban, uno era como se llama esto, para broncearse, pero no se echaba protector. Ahora la gente en ese sentido es más cuidadosa, para protegerse la piel. Entonces, a todo lo que nos ha pasado, sobre todo cuando niños, oye niño, vístase porque no se vaya a quemar, bueno, uno no, que estoy jugando, y se quemaba un poco, ¿no es cierto?, la piel. Típico, típico. O de repente que sin querer apoya el dedo en el calentador eléctrico, y se quemó. Enrojecimiento de la piel se pasa más o menos en una semana. Eso se llama eritema, herida de primer grado. En el cadáver, estas heridas superficiales presentan una forma lineal que se sitúa alrededor de otras quemaduras más graves. Es decir, esta quemadura simple de primer grado en vivo, en el cadáver se produce en forma lineal alrededor de otra más grave. Cuando es en el cadáver, repito. Herida de segundo grado. Aquí estamos hablando de flictena. Antes hablamos de eritema, ahora flictena. Este es con N, el otro es con M. Eritema. Este es con N, flictenas. Estas de segundo grado, que afectan ahora a la dermis. Pasamos
hacia el interior de la piel. En la herida de segundo grado, el agente calórico ha traspasado la piel llegando a la dermis. Se caracteriza por la aparición de ampollas acuosas y muy dolorosas. Aquí ya nos sale una ampollita de la quemadura. Pusimos un dedo, la mano o algo en el calentador y ya ahí nos dio un poquito más fuerte el calor y ahí nos sale un flictenas, es decir, una ampollita, que molestan harto las ampollitas, son dolorosas. Se trata de vesículas, es decir, ¿no es cierto?, bolsitas o flictenas, producidas por licuefacción del cuerpo mucoso de la dermis, ¿no es cierto? Epidermis, lo que está afuera, la dermis, el cuerpo mucoso de la dermis, ¿no es cierto?, más blandito ya, es el que está afectado también ahora, comprendiendo el manto cutáneo de la dermis, no solamente el cuerpo mucoso, sino que también el manto cutáneo de la dermis. Entonces, estamos hablando de las capas que conforman la dermis, la segunda capa de los tejidos hacia el interior. Rehabilitándose entre 8 y 15 días sin mostrar cicatrices. Aquí ya en vez de 7 días, esta se demora entre 8 y 15 días en sanar. Se ocasionan en contacto con fluidos con altas temperaturas y con baja consistencia, tratándose igualmente de una lesión vital. También entonces los flictenas son lesiones que nos ocurren estando vivos. Heridas de tercer grado, escaras o tejidos muertos. Aquí se afecta también al tejido conjuntivo, es decir, traspasó también la dermis, el calor. Escaros o tejidos muertos. El agente calórico afecta a la dermis y al tejido conjuntivo, dejando la piel eximida de su poder de regeneración característico por no exhibir la presencia de los elementos cutáneos encargados de esta acción. Claro, se murieron, ¿no es cierto?, los elementos cutáneos que provocan la regeneración de la piel, así que ahí sí que nos va a quedar una cicatriz ahora. Comprendes estas capas de la piel y no comprende la capa que es la que regenera la piel, originándose a partir de los enlaces epidérmicos, como por ejemplo las glándulas sebáceas o sudoríparas. Se visualizan en forma de ampollas húmedas, intensas, con presencia de superficies rosadas o rojizas, y se restablecen en alrededor de los 21 días con los cuidados pertinentes. Dejan cicatrices con elevado aumento del órgano cutáneo, es decir, dejan cicatrices con promontorios, con promontorios. Aquí esto ya nos quedó ya, una herida de tercer grado, ya una herida grave, y la herida no es lisa, hay elevación del tejido cutáneo. Estamos ya hablando de una herida grave ya. Y por último, las heridas de cuarto grado. Aquí se habla ya de carbonización. Aquí el agente calórico ha destruido los tejidos, pudiendo afectar la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo, los músculos y en grado extremo los huesos. Es decir, aquí cuando hablamos de carbonización, es decir, profundidad de la herida, podemos llegar hasta los huesos. Puede que se hayan quemado hasta los huesos, que también son tejidos, abarcando parte de la totalidad de la superficie del cuerpo, quedando igualmente eximida la piel de su poder de regeneración por la razón ya expuesta. Es decir, se quemaron esa parte, ¿no es cierto?, de la dermis y del tejido celular subcutáneo, que son los que contienen las células que provocan la regeneración de la piel, que hacen que la piel se nos regenere. Nosotros podemos tener una costra, qué sé yo, haciendo una herida, pero se nos regenera la piel, vuelve a su estado natural, pero va a depender, ¿no es cierto?, de la capa que se afecte, porque puede que no se regenere más la piel. Tratándose estas lesiones de carbonización, de lesiones secas, deprimidas, insensibles, haciéndose perceptibles formaciones de coágulos de sangre en el interior de los vasos sanguíneos, pudiendo ser originadas estas quemaduras por fuego, corrientes eléctricas
o sustancias químicas. Bien, uno normalmente, a lo mejor le toca ver a algún quemado de estos que han sufrido alguna carbonización, a lo mejor, si desafortunadamente es pariente de alguien y le ha tocado verlo. También se ve en las películas, ¿no es cierto? Algunas de estas personas, verdaderos monstruos algunos, ¿no es cierto?, que han sufrido este tipo de lesiones, donde se notan ahí estas heridas que no admiten regeneración, estos promontorios, qué sé yo. Se desfigura la persona, se desfigura la piel, ¿no es cierto? Y va a ser mayor o menor el grado de desfiguración dependiendo del lugar donde se causó la herida. Ahí entonces hablamos de las heridas de primero, segundo, tercer y cuarto grado. Eritema, flictenas, escaras y carbonización de cuarto grado. Gravedad de las quemaduras. Acá vamos a hablar de las quemaduras o lesiones causadas por agentes físicos. Los agentes físicos son numerosos causantes de quemaduras. ¿Qué agentes físicos causan quemaduras? La radiación solar, las llamas y materiales inflamables, las llamas del fuego y materiales inflamables, líquidos calientes o hirvientes, dependiendo del grado, ¿no es cierto?, de temperatura que tengan, tan calientes o tan hirviendo. Gases en ignición, o sea, los gases están, ¿no es cierto?, no en estado líquido, sino que están en estado ígneo, es decir, están prendidos los gases. ¿Han visto ustedes cuando, es un ejemplo extremo de muchos gases, pero para decirlo ígneo, ¿han visto ustedes cuando parte un cohete a la Luna, a Marte, a Saturno, donde tiren el cohete? ¿Han visto que el cohete que actúa, ¿no es cierto?, a propulsión, en el sentido de que el combustible que se quema empuja hacia abajo y a su vez el cohete sale hacia arriba? Entonces lo que se está quemando es combustible líquido, ¿no es cierto? Un gas normalmente. Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, qué sé yo. Entonces ahí está el gas en ignición. Está quemándose. A eso se refiere. Claro, no necesariamente hay que quemarse porque no te dejan acercarte al lado del cohete cuando va a salir, pero en una situación como esa. Vapores en ignición, que son vapores a altas temperaturas. Los cuerpos sólidos calientes o al rojo. Claro, ¿no es cierto? Un objeto caliente, ¿no es cierto?, que esté al rojo, una X temperatura. O sea, para estar en una cerrajería, ¿no es cierto?, en una herrería donde se está fundiendo algún tipo de metal y quemarse con ese metal que está al rojo. No sé a qué temperatura un metal adquiere esas características de estar al rojo, es decir, un poco antes de entrar en estado de liquidez, no lo sé, pero estar al rojo y quemarse con ese líquido, con ese metal, imagínense. Y el frío. Entonces aquí vamos a hablar ahora también del frío, de las quemaduras por el frío. Digamos algunas cositas al respecto de lo que ya enunciamos. Quemaduras causadas por agentes físicos que pueden ser diferentes. La radiación solar. Depende de la intensidad de la radiación, de los periodos de exposición al sol, sumado a factores personales de riesgo. Pueden provocar quemaduras de cualquier tipo, ¿Qué es lo más grave? El periodo de exposición a la radiación solar. Esto puede ser, ¿no es cierto?, por un irresponsable que está un tiempo increíble expuesto al sol que está, no sé, pues a una temperatura bastante alta en verano sobre todo, o alguien que por circunstancias X, ¿no es cierto?, tiene que sufrir esta radiación, obligado. Alguien que quedó abandonado en algún desierto o en algún lugar parecido, ¿no es cierto?, y
y con poca vestimenta, etcétera. Entonces no tiene cómo taparse, tiene que aguantar el sol nomás. Las llamas y materiales inflamables causan quemaduras anchas con superficie irregular, que habitualmente incluyen áreas con diferentes grados de destrucción, pudiendo observarse desde zonas de eritema, ¿no es cierto?, sobre la piel nomás, nada más, a zonas de máxima destrucción, es decir, todo lo contrario. Lo causan las llamas y materias inflamables, ubicándose normalmente de abajo hacia arriba, caracterizándose por la afectación de ropa y cabellos, quemándolos o carbonizándolos, y suelen respetar aquellas zonas que se encuentran presionadas por cinturones, ligas u otro tipo de vestimenta parecido, similar. Claro, por cierto, una correa a lo mejor protege esa parte del cuerpo, seguramente. Líquidos calientes o hirvientes. Estamos hablando de qué tipo de quemaduras producen, cuáles son las características de estas quemaduras. Son quemaduras que presentan una forma alargada por correr conforme a la ley de gravedad. Claro, el líquido, ¿no es cierto?, como todo líquido, sigue la ley de gravedad, ¿no es cierto?, de arriba hacia abajo. Podemos observar formas de surcos o regueros, siempre en sentido descendente. Claro, el líquido corre igual que la ley de gravedad, o sea, siguiendo la ley de gravedad. Lo que nos indica la posición del sujeto cuando el líquido cayó sobre él. Esto es un indicio, ¿no es cierto?, para el perito. La profundidad de la lesión suele ser mínima, no hay afectación de cabellos ni del vello corporal. Las zonas que presentan quemaduras con líquidos calientes o hirvientes más graves son aquellas cubiertas con ropa, porque al mojarse estas provocan que el contacto con el líquido sea más prolongado. Claro. Es decir, si uno tiene algún tipo de ropa, una camisa o qué sé yo, entonces le queda el líquido y sigue quemando. Así que hay que sacarse la ropa al tiro. Aquí nos hablamos de otros, ¿cómo se llama?, líquidos hirvientes que pueden provocar más daño todavía, como puede ser el aceite caliente. El aceite caliente. No es una cosa del otro mundo que alguien de repente le pegó mal a la sartén, estaba haciendo papas fritas y se le dio vuelta el sartén y le cayó aceite hirviendo. Esto a los cocineros les debe pasar, a los cocineros que trabajan como cocineros, en restaurantes, etc. Imagínense, están todos los días en eso y en algún momento alguna mala movimiento, etc., puede que le ocasione un daño más o menos. Los gases en ignición provocan quemaduras extensas que varían en profundidad con carbonización de pelo y del cabello en la región afectada, los que, cuando es prolongada la exposición a estos agentes, normalmente invaden las vías aéreas de respiración, provocando lesiones de estas vías superiores y boca, complicando el cuadro de edema de glotis, inflamación bronquial, etc. Incluso puede llegar a carbonizarlas con resultados gravísimos. Claro, los gases en ignición no solamente queman la parte externa muchas veces, sino que también queman las vías respiratorias. Entonces, dependiendo de la cantidad de gas que trae, que está en ignición, puede seguir quemando hacia adentro, y quemando el resto del aparato respiratorio. No tiene para qué quemarlo hasta los pulmones, pero basta con que queme una parte y la persona seguramente se va a morir. No va a poder seguir respirando, evidentemente. Después, los vapores en ignición. Vapores a altas temperaturas no producen quemaduras profundas, aunque sí extensas, y afectan también a zonas cubiertas por vestidos. Claro, el puro vapor, pero también está, ¿no es cierto?, si pudiéramos compararlo con los líquidos, está en el estado de ebullición, en ignición, ¿no es cierto?, y también provocan heridas que están más bien sobre la piel, y va a depender si siguen quemando o no, dependiendo si uno tiene ropa o no tiene ropa y qué ropa tiene. Después, los cuerpos sólidos, calientes o al rojo producen quemaduras limitadas que suelen reproducir la forma del objeto y en general son de poca extensión. Claro, uno toca un objeto generalmente que está al rojo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿dónde queda la herida? En el lugar donde uno tocó nomás, ahí queda, ¿eh? Y por eso que demuestra generalmente el objeto con que uno se quemó.
La profundidad de la quemadura depende de la temperatura que tenga el objeto y el tiempo de contacto. Claro, claro, de repente es muy fuerte y a lo mejor se queda pegada la mano, por ejemplo, en el objeto que está al rojo. Y ahí cuesta sacarla, o se saca y se queda la piel pegada al objeto. Claro, estamos hablando de un objeto al rojo. Si viene lanzado el objeto o se puede salir, seguramente que va a dejar la huella solamente externa, pero si no, va a ser complicado también. Y después las quemaduras causadas por el frío. Aquí viene parte de la explicación de lo que yo les dije de la diferencia que existía entre las quemaduras por el calor y ahora por el frío. El hecho de que una persona sufra lesiones o muera por el frío depende de circunstancias tales como la magnitud del frío, las condiciones ambientales, porque a lo mejor el frío está en un lugar específico y yo me puedo salir del frío. A lo mejor me metí en un ¿cómo se llama?, en un congelador grande, por ejemplo un congelador para fruta, donde tienen una puerta donde uno entra al congelador. Claro, pues si me empiezo a congelar, pego un salto, ¿no es cierto?, y salgo. Pero a lo mejor estoy en el Ártico o en el Antártico, y ahí no, pues ahí aunque camine y camine, sigo estando en el mismo frío. O en un lugar que no sea tan extremo, pero que yo no pueda salirme del lugar del frío. El tiempo de exposición al frío. La exposición a un frío intenso normalmente no acarrea consecuencias si es por poco tiempo, pero si la exposición se prolonga, se produce en el lugar expuesto una heladura y si se persiste se puede ocasionar una ulceración. Es lo que yo le hablaba respecto de los soldados de la guerra del Pacífico, ¿no es cierto? El frío, a diferencia del calor, que también se lo dije, produce en el cuerpo humano una vasoconstricción. En vez de expandir, ¿no es cierto?, arterias, venas y vasos capilares, los constriñe, provocando que deje de llegar sangre a los tejidos. Y consecuencialmente estos mueren. Las células no recibieron oxígeno, produciéndose luego una dilatación secundaria, y no todos los tejidos tienen la misma afectación. Hay tejidos que resisten más el frío y otros tejidos que lo resisten menos. No todos los tejidos tienen la misma sensibilidad. Algunos se afectan antes que otros por el frío. Los más sensibles al frío son los nervios. Y los más potentes para resistir el frío son los ligamentos, los tendones, los huesos. Bien, vamos a quedar acá. Vamos a quedar acá y, ¿cómo se llama?, seguimos en la próxima clase. Cuídense, jóvenes.